Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la actividad conferencia Superar el miedo de no estar a la altura mediante la terapia breve estratégica, organizada por la sección de Psicología Clínica de la Salud y la Psicoterapia del COP. Antes de empezar, os informamos que la actividad tendrá una duración de 2 horas y os queremos animar a que participéis mediante chat. La sesión será impartida por Roberta Milanese y moderada por Esther Borrego Rafecas, que es psicoterapeuta breve estratégica y miembro del grupo de trabajo del COP. Os informamos que la sesión sí será grabada y que el organizador prohíbe expresamente el registro audiovisual y la posterior difusión o exhibición de la imagen en cualquier apoyo, ya sea material o electrónico. Así pues, iniciamos la actividad. Esther, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sheila. Pues entonces es un honor y un placer poderos presentar a Roberta Milanese, y os doy la bienvenida a todos y os agradezco por acompañarnos en una propuesta del Grupo de Trabajo de Terapias Breves del Colegio de Psicólogos de Cataluña. En esta ocasión queríamos tratar el tema de uno de los miedos que podríamos decir más actuales, con el que en el grupo de trabajo y pienso que muchos de nosotros, ¿no?, en la práctica clínica nos vamos encontrando, que es precisamente el miedo de no estar a la altura. Y no podíamos haber encontrado a una ponente más a la altura para que nos hablara de ello. La presento para los que recientemente os estáis acercando al modelo de terapia breve estratégica, ya que para los que ya llevamos un tiempo en él nos resulta extremadamente conocida porque realmente es una referente para muchos de nosotros. Ella es Roberta Milanese, psicóloga y psicoterapeuta, que desde más de 25 años ejerce el rol de investigadora asociada en el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, dirigido por el profesor Giorgio Nardone. Es profesora en la Escuela de Especialización de Psicoterapia Breve Estratégica, así como también en el Máster Universitario de Segundo Nivel en Psicología Clínica y Sanitaria, y en la Escuela de Especialización en Psicología Clínica de la Universidad Católica del Sagrado Corazón y Milano. Desde hace varios años es formadora internacional del modelo estratégico en másteres de alta formación clínica y empresarial, tanto en Italia como en otras partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. Es por ello que, como podréis comprobar, se expresa fantásticamente en nuestro idioma y agradecemos también ese detalle. Em, Roberta Milanese también es una gran divulgadora del modelo, con gran humanidad y una gran calidez que pienso que nos acerca el modelo desde una manera muy especial, llegando a publicar en el momento hasta 15 libros sobre el enfoque estratégico traducidos en varios idiomas. Entre ellos, varios de ellos ya están disponibles en español. Hay algunos que estamos a la espera, deseando que sean traducidos al español también. Y entre ellos os puedo citar Cambiar el pasado, superar las experiencias traumáticas con la terapia estratégica, con Federica Cagnoni; Coaching estratégico, cómo transformar los límites en recursos, con Paolo Mordazzi; El cambio estratégico, con Giorgio Nardone; El engañoso miedo de no estar a la altura; El contacto, el remedio, la palabra, la comunicación entre el médico y el paciente, con Simona Milanese; La mente herida, con Giorgio Nardone y Federica Cagnoni; La rabbia, una emoción que domesticar y cabalgar. Y entonces poderos decir que tanto yo como muchos de los miembros del grupo de trabajo, entre los que también adjunto a Cristina Gómez, que también ha estado participando con nosotros, hemos sido alumnas suyas y seguimos, ¿no?, siendo, ya que jamás podemos dejar de aprender de personas como ellas, que son un pozo de conocimiento e inspiración. Y os animamos a que no os perdáis detalle en su conferencia,
Y así que os animamos, ¿no? También a estar al día, ¿no? De todas las actividades que vamos haciendo en el grupo de trabajo que dirige Julia Pascual. Y sin entreteneros más, doy paso y bienvenida Roberta. Un piacere. Oh, muchas gracias, Esther, y muchas gracias a todos por esta fantástica organización y esta posibilidad de compartir juntos esas 2 horas de, de, así, de diálogo y de confrontación clínica. ¿Mm? Bien, y yo creo que entro directamente en el ámbito de lo que tenemos que decirnos, que ya tú presentaste, porque es uno de los ámbitos que más me está ocupando y me ha ocupado en mi práctica clínica, por el hecho de haber descubierto desde hace unos años que es como si viviéramos en una epidemia de inseguridad. Yo creo que toda la gente que se dedica a nuestro trabajo, ya sea psicólogo, ya sea psicoterapeutas o coach también, se han dado cuenta de que hay una tendencia a la inseguridad que se está difundiendo entre las personas y lo más increíble, entre las personas más capaces. ¿No? Porque cuando pensamos en la inseguridad, normalmente pensamos en personas que tienen algunas dificultades específicas o quizás a veces en los adolescentes o pueden ser en los personas que de alguna manera pueden tener problemas o trastornos. Lo que es interesante es que en realidad este miedo, esta inseguridad que yo he resumido en la imagen del miedo a no estar a la altura, es algo que puede estar relacionado a cualquier persona en cualquier situación y que puede generar efectos diferentes. Por lo tanto, es como si tuviéramos, por un lado, las personas que tienen tanto miedo a no estar a la altura, que tienen miedo a exponerse, miedo a no gustar a los demás, miedo a rechazo, y luego veremos todas las tipologías, y que por eso desarrolla trastornos que pueden ser trastorno de fobia social, de paranoia, trastorno depresivo, trastorno de la alimentación. Tenemos muchísimos. Pero por el otro lado, es como si tuviéramos en un continuum personas que parecen perfectamente capaces y adaptadas a su realidad y que muchas veces desde el punto de vista de las personas alrededor son personas muy hábiles, consideradas muy, muy capaces, pero que no se sienten en realidad a la altura. Es como si fueran personas que, podemos decir, funcionan bien en la vida, pero siempre como si tuvieran un freno, algo que le hace vivir un poco con dificultad el hecho de seguir adelante. Por un lado tenemos los bloqueados, por el otro personas que no parecen de alguna manera aficionada por afectada por este tipo de problema, pero lo tienen. Y por eso he pensado empezar a trabajar sobre cómo podemos intervenir en este tipo de situaciones. Y así, observando en general, podemos decir que el miedo a no estar a la altura puede estar relacionado a los ámbitos más diferentes. Yo puedo no sentirme a la altura desde un punto de vista estético, por lo tanto puedo no sentirme bastante deseable, o puedo no sentirme a la altura desde un punto de vista de mi carácter, o no sentirme bastante simpática, culta, brillante, inteligente. Hay de verdad cada persona tiene su propia percepción de no sentirse a la altura. Pero todos tienen algunos aspectos en común. El hecho que hay como si fuera un juez que juzga el hecho de que
la persona se sienta o no se sienta a la altura. La imagen de sentirse a la altura a mí me ha gustado porque me ha hecho pensar al deporte, al salto de altura, ¿no? En un salto de altura tenemos una persona que tiene que saltar, tenemos un listón y ahí es muy fácil decidir si la persona ha sido a la altura o no. Si ha saltado bien, ha estado a la altura, y si no, el listón cae. Pero en este caso, claro que tenemos una medida objetiva, aunque la primera pregunta que me sale es ¿quién decide dónde poner el listón? Porque claro que yo puedo ponerme un listón bajo y saber que siempre consigo saltar porque lo tengo bajo, o puedo ser una persona que se lo pone de repente demasiado alto y claro, no consigo saltar. Pero esto digamos que es un problema al lado. Lo que nos interesa cuando no estamos hablando de salto de altura, sino de otros aspectos, es que cada persona que sufre esta percepción es como si tuviera un juez que puede ser exterior, o sea, percibir que son los demás que la pueden juzgar por no ser a la altura, o puede ser un juez interior, o sea, yo no estoy particularmente preocupado por lo que piensan los demás, o incluido, sé que los demás piensan de mí muchas cosas buenas, pero soy yo que sigo juzgándome no a la altura. Claro que a veces hay personas que tienen los dos, pero lo interesante es que cada uno de nosotros tiene un juez más importante, y eso no es solo un tema teórico, sino es un aspecto operativo, porque cuando tenemos que trabajar para guiar a la persona a gestionar este juez, tenemos que saber dónde lo coloca. Y un tercer aspecto interesante desde mi punto de vista que como terapeutas tenemos que tener en cuenta es que a veces ese juez es oculto, es escondido. Yo me doy cuenta que hay situaciones en las que la persona parece sufrir un trastorno, pero en realidad este trastorno está relacionado a un miedo a no estar a la altura. Les hago un ejemplo. Pensemos en la típica fobia del conducir en la autopista. Es una típica fobia. Normalmente las personas pueden tener solo esta fobia específica, en el sentido de que pueden hacer todo en su vida, pero tienen miedo a conducir en la autopista. Muchas veces se puede trabajar como se trabaja con las fobias y se soluciona. He encontrado situaciones en las que las técnicas que normalmente utilizo como estratégica cuando trabajo con fobias no conseguían desbloquear este tipo de miedo. ¿Qué me he dado cuenta? Que en estas situaciones el miedo que la persona sufría no era el típico miedo de perder el control del coche o sentirse mal y tener un ataque de pánico durante la guía o tener el miedo a la velocidad, los típicos miedos, sino era el miedo a no saber conducir bien o ir demasiado despacio, y el miedo al juicio de los conducentes de los otros carros, coches, y por lo tanto era un tema de miedo al juicio de los demás. Y cuando he descubierto esto con la persona, nos hemos dado cuenta de que este miedo al juicio no se le daba solo en el conducir, sino también en otras situaciones de su vida. Yo no conseguía desbloquear el miedo al conducir porque este era el más grande de su miedo. Para desbloquear esto era necesario trabajar sobre el miedo del juicio en otros ámbitos de la vida. Eso para decirle que a veces cuando nos encontramos frente a una situación que nos parece típica de lo que hemos aprendido hasta ahora sobre trastorno fóbico obsesivo o de la alimentación, podemos descubrir que a esta raíz, digamos, de miedo al juicio
o de otros tipos de miedo de no estar a la altura, que es lo que si no consigo desbloquear, no me permite trabajar sobre digamos, el trastorno que veo. Y de esta manera hemos ya entrado en la primera tipología de clasificación de miedo a no estar a la altura. Yo he distinguido diferentes tipologías porque eso me permitía distinguir para los terapeutas también y para los pacientes, las personas que leen los libros de manera más cirujana las situaciones. Claro que muchas veces los pacientes dicen, me he encontrado en diferentes categorías. Vale, esto es una clasificación más didáctica, pero una didáctica operativa, porque según las características de los miedos tenemos que trabajar de manera diferente. Y el primer miedo que he abordado es el miedo a exponerse. El miedo a exponerse es el miedo a exponerse por el miedo a ser juzgado por los demás. Aquí tenemos el juez exterior y este miedo de ser juzgado puede ser específico por parte de algunas personas o generalizado. Y esto puede ser muy diferente según las personas y al miedo puede añadirse la vergüenza. A veces esta sensación es tan fuerte que la persona la vive como vergüenza. Como decía antes, el juicio que yo temo puede ser muy diferente. Yo puedo temer que me juzguen por cualquier característica, pero cualquiera sea lo que la persona que tiene este miedo tiende a hacer como primera estrategia o como estrategia que diríamos como primera solución intentada es evitar las exposiciones. Por lo tanto, son personas que durante una reunión de trabajo evitan hacer preguntas, evitan intervenir, evitan exponerse en todas las situaciones posibles, con todas las modalidades posibles. Si el miedo a exponerse está más relacionado al aspecto exterior, la persona es como si consiguiera convertirse en una persona invisible. Eso me ha pasado a veces con mujeres jovencitas que tenían miedo a no gustarle a los demás o mejor, su miedo era que los demás no le notaran y de hecho ellas hacían todo lo que podían para ser invisible. O sea, como de la manera con la que la ropa que llevaban, cómo se preparaban, era para no ser vista, ¿no? Y eso es interesante porque era una profecía que se autocumple, ¿no? Tengo miedo a que los demás me ignoren, pero como tengo este miedo, hago todo para que los demás no me vean, ¿no? Por lo tanto, tenemos diferentes maneras para evitar las exposiciones. Y claro, ¿qué pasa? Que como todas las veces que nuestra solución intentada es una evitación, la evitación funciona de manera contradictoria. O sea, si yo evito exponerme en una reunión o en cualquier situación social, puede ser evitar hablar durante una cena entre amigos, o sea, en cualquier situación, en el momento en el que evito, yo me siento mejor, porque es como si me hubiera protegido de un peligro que es el juicio de los demás. Pero al mismo tiempo es como si yo me confirmara a mí misma que si me hubiera expuesto, los demás me habrían juzgado. Y esta confirmación involuntaria que la evitación crea hace que este miedo al juicio no disminuya, sino empeore. Y cada vez evito, cada vez el miedo al juicio empeora. Y esa es la primera solución intentada de estas personas que tenemos que desbloquear, porque si la persona sigue así, se confirma el tema del juicio. Y aquí es interesante cómo podemos guiar a estas personas a aceptar, digamos, invertir la ruta, la marcha de su tendencia, porque tendríamos que guiarlos
a tomarse pequeños riesgos de exposición, ¿no? Intervenir sobre las soluciones intentadas. Pero claro, que si yo soy una persona que se está protegiendo a veces desde toda la vida, el hecho de ponerme en riesgo me asusta. ¿Qué podemos hacer? Desde un punto de vista de comunicación persuasoria, podemos guiar a la persona a darse cuenta de que quizás el hecho de no exponerse no es tan protector. Y, por ejemplo, podemos preguntarle, ¿no? Pero el hecho que usted evite hablar, preguntar, expresar su pensamiento, su opinión, está seguro de que eso no le hace pensar a los demás, no hace que los demás la juzguen o podrían juzgarla por el hecho de que no se expone. O sea, empezamos a hacerle sentir la primera experiencia emocional correctiva. El hecho de que si yo evito hablar, evito decir mi opinión, siempre me quedo callada, eso sí que podría ser el riesgo peor, porque los demás podrían pensar que no tengo nada que decir. Y es interesante porque cuando conducimos al otro, normalmente a través de un diálogo estratégico, ¿no? En el que construimos preguntas para que sea la persona a darnos la respuesta, le hacemos sentir que hay un miedo más grande de su miedo. El hecho de que si siguen siempre callados, hay el riesgo de que este juicio sea el peor. Entonces, lo que normalmente yo le pregunto es, ¿qué piensas, no? Que hay que seguir evitando exponerte siempre y con el riesgo que los demás piensen que no tienes nada que decir. O vamos a probar a ver qué pasa si te concedes pequeñas exposiciones y vamos a medir si hay juicio. Siempre sería mejor que los demás te juzguen por lo que eres y no por lo que no eres. Y a través de esta reestructuración que utiliza el miedo, podemos guiar poco a poco a la persona a aceptar exponerse. Una advertencia que habría tenido que dar antes. En este espacio que tenemos no podemos, claro, enfrentarnos a la complejidad de un trabajo estratégico, pero me gusta daros un poco de estímulos sobre pequeñas técnicas que podemos utilizar, pero que no se confunda eso con la intervención, porque a veces ya la estratégica a veces se interpreta como algo muy sencillo, pero sencillo desde un punto de vista no bueno, ¿no? Como algo que no tiene en cuenta la complejidad de la persona. No es así. Claro que en una charla de 1 hora y media no se puede comunicarlo todo, pero intentaré dar un poco de ideas para que las personas puedan tener alguna sugerencia también sobre cómo podemos empezar a intervenir. Y en este caso, por lo tanto, la solución intentada principal es la evitación. Luego, claro, podemos tener personas que tienen un control excesivo. A veces, en el miedo a exponerse, también tenemos también el intento de controlar la ansiedad, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, a la persona que tendría que exponerse hablando en público, ahí muchas veces tenemos que trabajar incluso sobre la gestión de la ansiedad, ¿no? Pero el objetivo es que la persona empiece a enfrentarse con pequeños riesgos expositivos. Otro miedo a no estar a la altura, en el que son los ojos de los demás lo que me hacen vivir esta sensación, es que podemos llamar el miedo a la impopularidad o lo que se llama, en inglés lo llaman mucho el people pleasing, el hecho de sentir la necesidad de gustarle a todo. Y para gustarle a todos, la idea es que yo tengo que hacer cosas que me permitan ser siempre aprobado, apreciado o amado según donde se expresa. ¿Y cómo lo hago?
si mi idea es que yo siempre necesito gustar a los demás o tengo miedo a no estar aprobado, no estar apreciado, yo solo puedo seguir la corriente a los demás y complacerlos. Porque si mi idea es que si yo me pongo en contra, de alguna manera ellos podrían perder su aprobación, a veces su amor, no consigo expresarme por lo que soy. Y son las personas que hacen siempre lo que creen que los demás quieran. A veces sin que los demás tengan que pedirlo. Lo hacen anticipándolos, anticipan los deseos. Personas que no consiguen decir no. El hecho de que no consigo decir no es una de las cosas que muchísimas personas declaran en terapia. Yo lo veo muchísimo y no está solo en el miedo a la impopularidad, ya veremos que lo tenemos en otros tipos de miedo, pero la persona que tiene el miedo a la impopularidad tiene una grande dificultad a decir no, porque claro que si la idea es que los demás me quieren solo por lo que hago y no por lo que soy, si yo le digo que no, pierdo su aprobación o su amor. Y estoy hablando de las dos tipologías porque este miedo puede afectar ya sea la vida laboral, ya sea la vida personal y sobre todo afectiva, sentimental. Cuando afecta la vida laboral se expresa más en las personas que muchas veces son personas que tienen un nivel bastante alto en la organización, porque claro que como son personas muy hábiles, muy amables y muy hábiles en comunicar, han tenido un buen crecimiento laboral, ¿no? Las personas que tienen buenas dotes comunicativas, ¿no? Es mucho más fácil que tengan éxito y que puedan llegar a tener un nivel de liderazgo. Y el miedo a la impopularidad en el líder es uno de los miedos peores, porque le impide tomar decisiones. Porque muchas veces en una empresa yo tengo que tomar decisiones que no le pueden gustar a todo el mundo. Pero si yo necesito gustarle a todos y no perder la aprobación de nadie, puede ser que paralice las decisiones que tengo que tomar o le delegue a otras personas. Y esto es un problema grande. O a veces no consigo tomar posiciones un poco más duras en el trabajo para que los demás hagan lo que tienen que hacer. Lo más típico que veo en el mundo laboral son situaciones en las que, por ejemplo, hay un grupo de trabajo con un líder que no consigue tomar posiciones duras, confrontativas, porque tiene el miedo a la impopularidad o, como veremos, puede ser el miedo al conflicto también. ¿Y qué pasa? Que en el grupo hay personas que siguen trabajando bien porque no necesitan ser empujadas, pero a veces hay personas que de alguna manera no hacen todo lo que tendría que hacer porque sienten que no pasa nada. Y entonces hay un desbalance en el trabajo del grupo y al final hay personas en el grupo que de alguna manera se hacen cargo del trabajo de quien no trabaja con un esfuerzo muy grande y el grupo de trabajo no funciona bien. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que la empresa pide un intervento de formación para el grupo, pero en realidad se tendría que trabajar sobre el miedo del líder. Eso lo digo porque a veces en situaciones de consulta laboral o de coaching es uno de los aspectos más frecuentes que veo. Claro que el miedo a la impopularidad tiene su versión peor cuando se da en la vida afectiva, porque en este caso las personas pueden tomar
dos tipos de guiones comportamentales. El primer guión es lo que hemos llamado el guión del altruista patológico. El altruista patológico es la persona que sigue dando todo a los demás, normalmente a las personas con las que tienes una relación afectiva, amigos, pareja, y como tiene esta necesidad de ser aprobado y amado, sigue dando. El problema ¿cuál es? Que un altruista patológico acaba creando por complementariedad insanos egoístas, o sea, personas que se habitúan a tomar, tomar, tomar sin dar. No porque sean malos, sino porque si yo tengo a alguien que sigue dándome atenciones, estar siempre pendiente de mis deseos, al final para mí se convierte en un hábito o en un derecho. Y la relación se desequilibra. Y cuando la relación se desequilibra, ¿qué pasa? Dos cosas. O la persona con el altruismo patológico se queda atrapado en una relación que no es satisfactoria, o a veces, cuando, digamos, toca el fondo del hecho de que los demás nunca están por él. Si él pide una ayuda, un apoyo en cualquier ámbito, los demás no están, al final el altruista patológico se enfada, puede llegar a interrumpir la relación, pero luego empieza otra relación con el mismo guión. Y este es uno de los éxitos que podemos tener a partir de este miedo a la impopularidad, que se ve como terapeuta, porque es interesante lo que vemos nosotros. Una persona que llega, muchas veces una persona que llega enfadada y que nos dice que él lo hace todo, que los demás son egoístas, que él es la persona buena, o sea, demasiado generosa, y es nuestra tarea guiarla a ver que detrás de esta generosidad hay en realidad una necesidad suya, que es ser aceptado. Porque si no ve esto, si nosotros no vemos esto, hay riesgo de que nos quedamos atrapados con él en esta visión que él es el bueno y los demás son los malos. Pero esto es muchas veces su narración, ¿no? Su explicación, porque claro, desde su punto de vista, él lo da todo y los demás no. Y muchas veces yo trabajo con las imágenes del altruista patológico y del insano egoísta y le explico a la persona, le reestructuro cómo funcionan los equilibrios, no para culparlo, sino para que vea la circularidad. Y claro que esta circularidad entre altruista patológico e insano egoísta se puede interrumpir solo a partir del altruista patológico, porque solo quien sigue dando que puede parar. Y el estratagema que se utiliza en este caso es lo que los antiguos chinos han llamado tirar el ladrillo para obtener jade, ¿no? Y le digo que ellos siempre siguen dando jade y le llevan ladrillos en la cabeza. Tendrías que empezar a lanzar pequeños ladrillos, que significa empezar a decir pequeños nos, empezar a esperar que los demás lo llamen en cambio de ser siempre ellos a llamar, a escribir y poco a poco a ver si se consigue volver a darle un equilibrio a la relación. A veces, si la relación es una relación fundamentalmente sana, se consigue a poco reequilibrarla. Hay veces en las que, por desgracia, las personas han seleccionado insanos egoístas que no están verdaderamente interesados a tener una relación sana. Y cuando ellos empiezan a quitar las atenciones, los demás se descuidan de la relación. Pero eso es un precio que hay que pagar para luego volver a crear relaciones sanas desde el principio. El guión
peor, pero de este miedo a la impopularidad hemos dicho, ¿no? A partir de los más pequeños a los más severos, que puede ser un trastorno, y llevar a un trastorno depresivo, muchas veces es el guión que hemos llamado de la prostitución relacional. La prostitución relacional es la tendencia que vive la persona que está convencida que los demás la quieran solo por lo que hace y no por lo que es. Hay una percepción de disvalor personal muy grande en algunas personas. Son personas que sienten no tener ninguna atractiva por los demás, como si no tuvieran valor como seres humanos. Por eso hay un sufrimiento muy, muy grande. Y en este caso, ¿qué pasa? Dos efectos. Si la prostitución relacional, y utilizamos esta palabra muy fuerte para crear una reacción en la persona de aversión, es muy, muy intensa, la persona al final viene rechazada por los demás. Como decir, los demás toman todo lo que pueden tomar y luego están no interesadas. Sobre todo en las relaciones sentimentales se ve, y este es un guión más frecuente en las mujeres. Lo he encontrado también en hombres, pero en una proporción muy, muy diferente. Es un guión prevalentemente femenino y que se ve muchas veces en las relaciones sentimentales. Son mujeres que para tener la atención de una persona, de un hombre en particular, se prostituyen desde un punto de vista relacional, lo aceptan todo y al final, proprio justo porque lo aceptan todo, el otro le deja. Y eso muchas veces le pasa también en la vida relacional de amistades. Y al final se encuentran en un desierto relacional. Y cuando llegan a terapia, en la mayoría de los casos, tienen un trastorno depresivo, porque es una situación de las que más crea sufrimiento. Hay otro éxito que parece mejor, que son las personas que a través de este guión consiguen tener una vida relacional muy rica, porque son personas que le gustan a los demás. Pero ¿cuál es la trampa? Que aunque los demás le confirmen que son personas agradables, amables, ellos o ellas sienten que no es así, porque sienten que los demás le confirman solo por lo que hacen y no por lo que son. Y la paradoja, ¿cuál es? Que cuanto más los más le confirman, más ellos se sienten no poder permitirse ser sí mismos. Porque, como decir, actuando de esta manera he conseguido tener relaciones y relaciones que me gustan. ¿Qué pasaría si yo me mostrara a los demás exactamente como soy? Y aquí tenemos una resistencia mayor, porque tenemos que guiar a la persona a correr a poco riesgos de ser sí misma en lo que hace, que puede ser expresar una opinión, que puede ser empezar a decir cualquier pequeño no, todo el mundo que le permita desbloquear este guión de prostitución relacional. Y claro que en este caso a veces le cuesta al terapeuta darse cuenta de cuál es el problema, porque la persona tiene una vida relacional muy buena, pero sigue con la inseguridad. Por ejemplo, esto pasa muchas veces cuando hay personas que sufren celos. En los celos que no se consiguen solucionar, en la mayoría de los casos lo que veo es que la persona con celos sigue intentando hacer cosas para que el otro la quiera. Y hasta que la persona no deja este guión, no puede descubrir que el otro la quiere por lo que es. Y esto se manifiesta también con celos, a veces paranoias. Cuando decía antes que a veces el juez está a escondida, es porque a veces tenemos que, ¿no?,
empezar a trabajar para desbloquear el problema, para cómo la persona no se lo está describiendo, para descubrir esto. Y vale, para trabajar sobre esto tenemos que trabajar mucho con también con la comunicación, ¿no? La imagen del altruista patológico, la prostitución relacional, cuando la situación es en una situación de relación de pareja, y se utiliza mucho también la imagen de la bisutería y de la joya. La idea es que si tú, mujer, porque estamos hablando de mujeres en este caso, te portas como si fuera bisutería, el otro te trataría de esta manera. La bisutería la utilizo unas veces, pero luego, vale, me da igual, puedo tener otras. Si tú eres una joya, porque tú lo eres, pero te comportas como si fuera bisutería, te tratarán como bisutería. Hay que empezar a actuar como si tú te sintiera una joya. Yo siempre añado ya que lo eres. Y me gusta decirle que con toda la bisutería que están en el mundo y que actúa como si fuera una joya, es una pena ver una joya que actúa como si fuera una bisutería, ¿no? Y guiarlos a través de estas imágenes a desbloquear este guión, porque la única manera que hay para ellos para descubrir que pueden gustarle a los demás exactamente por lo que son, con sus recursos y con sus límites, con sus cosas buenas y sus cosas malas que todos tenemos. Un tercer miedo es el miedo al conflicto. Eso se parece al miedo a la impopularidad, pero tiene una diferencia principal, que en este caso la persona tiene miedo al momento exacto del conflicto. O sea, no es solo, no es el miedo a perder, a la impopularidad como antes, sino que la persona tiene miedo a no gestionar emocionalmente las situaciones conflictuales. Y eso puede ser porque tiene miedo a padecer agresividad o tiene miedo a pasarse ella, a pasarse en la reacción, tener una reacción de rabia demasiado grande que pueda estropear la relación o herir al otro. En este caso, la persona tiene la evitación de cualquier riesgo de conflicto o discusión. Claro que la evitación de riesgo de conflicto para estas personas sería muchas veces incluso decir un pequeño no o decir, alguien dice me ha gustado esta película, decir a mí no me ha gustado. O sea, para algunas personas estamos en esta situación, ¿no? Que el simple hecho de decir que tengo una opinión diferente le puede dar miedo a que eso haga desencadenar un conflicto. Y en ámbito laboral, como decíamos antes, la solución intentada es pedir siempre, pero de manera blanda, crear relaciones igualitarias, por lo tanto somos todos iguales, no hay alguien que pueda ponerse de manera más dura, y eso es lo que a veces produce como efecto el riesgo que la persona al final explote. Porque si yo sigo controlando mi rabia, porque no puedo permitirme un conflicto, si yo siempre digo sí, al final es muy fácil que mi rabia suba y que en un momento yo pueda explotar en una situación en la que no quería explotar, y eso me confirma que tengo que evitar los conflictos porque no los sé gestionar. Y esa es otra trampa, ¿no? Porque claro que si yo evito exponerme y siempre tengo que decirle sí, el efecto de sentirme frustrado me hace subir la ira y eso puede llevarme a perder el control de la ira. Aquí tenemos que guiar a la persona a aprender a gestionar el conflicto. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, aquí también tenemos que
darle una reestructuración a la persona para que acepte empezar a correr pequeños riesgos de conflicto. Una de las imágenes que a mí me gusta más es la imagen del rey Mitridatis. El rey Mitridatis era un dictador que tenía miedo a que la gente quisiera tomarlo con veneno. Y tenía razón porque lo odiaban todos, porque era un dictador. Y entonces, ¿qué hacía? Él todos los días se tragaba una pequeña dosis de veneno para inmunizarse. Con esas personas yo siempre explico que es como si ellas tuvieran esta alergia terrible al conflicto, que es como un veneno. Pero si quieres superar esto, tienes que inmunizarse al veneno del conflicto, y cada día tendrán que tomarse una pequeña dosis de riesgo de conflicto. Y a través de esto se empieza a trabajar para que puedan superar esta dificultad y para que la frustración de aceptarlo todo se permanezca baja. Entonces, sin que la ira suba, y descubrir que pueden gestionar situaciones, y sobre todo que es muy difícil que expresar una opinión o decir un no cree un conflicto, ¿no? Eso es en su percepción. Y a poco, claro, trabajando sobre otras cosas también, podemos guiarlos a aprender a decir que no. Para aprender a decir que no, tenemos también una tarea, una sugerencia que a mí me encanta, porque como le comentaba antes, el miedo a decir que no es uno de los miedos principales, la incapacidad, y hay que entrenar a la persona, porque la persona piensa que decir que no significa solo decir no quiero hacerlo, pero no es que en nuestra vida, en la mayoría de los casos, cuando alguien nos pide algo, la respuesta es no quiero hacerlo. En el trabajo sería una respuesta bastante poco adecuada, ¿no? No, no quiero hacerlo. En las relaciones personales sí, pero quizás hay maneras un poco más suaves para decirlo. Entonces, para entrenar a la persona a decir que no, le sugerimos una manera muy suave. La primera etapa para decir que no es cuando alguien nos pide algo, contestar, lo siento, me gustaría, pero no puedo. Por ejemplo, puede ser alguien que nos dice, nos pide una ayuda en el trabajo, ¿no? Con las personas que dicen siempre sí, es así. Yo puedo contestar, lo siento mucho, me gustaría ayudarte en este momento, pero no puedo, tengo un mal de cabeza terrible. O tengo que correr porque tengo una cita. O tengo que acabar con este trabajo en este momento porque si no el jefe se enfada. O sea, darle un no que es un no puedo, que no tiene nada a que ver con nuestra elección. Claro que al principio significa crearlos, ¿no? Tampoco, a veces me dice, entonces tengo que mentir, le digo sí, al principio sí, pero es una mentira éticamente finalizada, porque te sirve para aprender qué pasa si empiezas a decir que no. Claro que a través de este entrenamiento, poco a poco, la persona aprenderá a decir otro tipo de no. Lo siento, me gustaría, pero tengo algo más importante que hacer, que es interesante porque en este caso yo digo que podría, pero estoy eligiendo que hay algo más importante. Es otro nivel en el tomarme responsabilidad de mi no, y al final digamos, el punto de llegada de la capacidad de decir que no, lo siento, podría, pero ahora no tengo ganas. ¿Mm? Eso es la capacidad máxima,
pero hay que entrenarse. Estas personas ya descubrir que cuando dicen quisiera pero no puedo y no pasa nada, incluso los demás le dicen no te preocupes, comprendo, o sea, se vuelven ellos más amables, es una experiencia emocional correctiva muy fuerte, porque estas personas nunca han descubierto qué pasa. Y como nunca lo han descubierto, siguen con la percepción que si dijeran no, los demás se ofenderían o habría el conflicto. Luego tenemos el último miedo relacionado con el juez exterior, ¿no? Hemos visto miedo a exponerme a juicio, el miedo a la impopularidad, no le gusto, el miedo al conflicto, y eso es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es el miedo que encontramos casi siempre, o diría siempre, abajo de lo que en el diagnóstico usual llamamos la fobia social. Las personas que sufren de fobia social tienen un miedo al rechazo generalizado, en el sentido de que ellos sienten miedo o a veces es certeza que los demás lo van a rechazar. Hablando con una pequeña paréntesis estratégica, es la diferencia entre un obsesivo paranoico, alguien que duda, está entre la duda y la certeza que los demás puedan rechazarlo, y la persona que tiene paranoia, que está segura de que los demás van a rechazarlo. Es una diferencia que hace la diferencia en el tipo de tratamiento que haremos, ¿no? En los demás tenemos un miedo de ser rechazado, en el primer caso es un miedo, en el segundo una certeza. Eso puede ser generalizado, llegar hasta la fobia social y la paranoia. A veces el miedo al rechazo lo encontramos solo en el plano sentimental. O sea, son personas que se sienten muy amables, muy aceptados en todas las relaciones de amistad o laboral, pero que tienen miedo al rechazo desde un punto de vista sentimental. Y eso lo veo no solo en los adolescentes, sino también en jóvenes adultos, que son los que todas las veces se quedan como los amigos queridos. Se dice en inglés friend zone, ¿no? Así se utiliza mucho en Italia cuando dicen la chica me ha puesto en la friend zone, en la zona del amigo, ¿no? Para decir que no he conseguido transformar la relación. Y muchas veces son chicos que tienen miedo al rechazo y por lo tanto no saben cómo transmitir en la comunicación seductiva el hecho de que no quiero una amistad. ¿Qué hacen esas personas? La persona que tiene miedo al rechazo. Tenemos dos soluciones intentadas principales, según que tenemos la persona, digamos, con el miedo más obsesivo, paranoica, o la persona con la paranoia. En la versión, digamos, más obsesiva, la solución intentada principal de la persona es esforzarse. Yo estoy en una situación social y estoy todo el tiempo pensando en qué puedo decir, quiero ser brillante, qué puedo decir, cómo puedo ser simpático. O sea, por miedo al rechazo, la persona se esfuerza. Pero ¿qué pasa? Que esforzarse para decir algo simpático, para ser brillante, crea un efecto paradoja. Es la típica paradoja del sé espontáneo, como en la historia del Saint-Pierre, ¿no? El Saint-Pierre que andaba tranquilo cuando una hormiga lo para y le pregunta, pero perdóname, una pregunta, yo soy días que te veo, ¿no? He estado días viéndote andar tan flexible, tan bien, y me pregunto, pero ¿cómo puedes coordinar todos tus 100 pies al mismo tiempo? Yo solo tengo 6 y ya me parece tan difícil. Y la historia dice que Saint-Pierre, que nunca se había preguntado esto en su vida, se paró allí pensando, vale, sí, tiene razón, no es tan fácil.
Y a partir de aquel momento, el Sempien ya no consiguió andar. Y esta historia que le cuento a esas personas en terapia, le explica de manera evocativa la trampa. Cuanto más se esforzan, más se bloquean. Y claro, a partir de allí podemos trabajar con la idea de pasar del Sempie al abejorro, ¿no? Y le digo, vale, tú estás haciendo come el Sempie y cuando estás con la gente estás bloqueado, tendrías que transformarte en un abejorro. Y la persona piensa, vale, ¿y qué es este abejorro? Digo, vale, ¿sabes cuál es la situación? Que el abejorro tiene un cuerpo muy grande y las alitas muy pequeñas. Y parece que desde un punto de vista físico, él no podría volar, pero como que han decidido el Massachusetts Institute of Technology en los Estados Unidos que el abejorro no podría volar, pero como nadie se lo ha dicho, vuela. Entonces tú tendrías que transformarte de Sempie a abejorro. Esta imagen me sirve para vehicular la idea que tienen que dejar de esforzarse. Y muchas veces a través de la imagen ya se empieza a trabajar. De esta manera desbloquear el guión del esfuerzo. Otras veces, sobre todo cuando se trabaja con jovencitos, nos damos cuenta de que hay una falta de habilidades sociales. O sea, los chicos o las chicas, pero normalmente son chicos porque son los que sienten más la presión de ser brillantes, ¿no? En este momento en nuestra sociedad seguimos con las chicas que sienten que tienen que ser guapas y los chicos que sienten que tienen que ser brillantes. Eso es lo que veo como mensaje que estos chicos y chicas le llega de la sociedad. Entonces, eso es un guión más típicamente masculino. Y a veces me doy cuenta de que ellos no saben cómo relacionarse. Ahora lo vemos mucho más después del COVID, porque claro que los jóvenes han perdido años de socialización, ¿no? Y eso yo estoy viendo que sigue creando problemas, porque como mínimo un año se ha perdido en relaciones innaturales, que son las relaciones virtuales. Vale, pero eso es para decir que en estos casos tenemos que trabajar ayudándoles a desarrollar habilidades sociales. ¿Y yo cómo lo hago? Empiezo destruyendo esta idea que el chico interesante y que le gusta a los demás es el brillante, el simpático, el que siempre habla. Y le pregunto a estos chicos, vale, pero tú, ¿cuáles son las personas que a ti te gustan más? Las que más te ponen a gusto, ¿no? Y lo que hablan siempre, que son siempre ellos que hablan, o lo que te escuchan, te dan atenciones. Y normalmente me dicen, no, los primeros no, yo prefiero las personas que me escuchan. Y a partir de ahí le digo, vale, yo también. Porque, sabes, los simpáticos pueden entretenernos unos 10 minutos de manera divertida, no digo que no, pero después de un tiempo son muy pesados. Mientras tenemos que convertirte, hacerte, ¿no? Descubrir que tú puedes ser agradable a los demás por tus características. Y la primera cosa que tienes que aprender es escuchar a los demás. Eso me sirve, en primer lugar, porque es una indicación de habilidad social verdadera. Quien no sabe escuchar no es una persona con grandes habilidades, en plan amistad también, pero es un surcar al mar a espalda del cielo, porque en el momento en que a la persona le digo que ahora tienes que aprender a escuchar, le desbloqueo el esfuerzo, porque cuando está ahí
No pensará, tengo que decir algo brillante porque tienes que escuchar. Y muchas veces con la idea de que solo tengo que escuchar, ya le sale de manera espontánea el hablar. O puede ser que empiece a preguntar algo y poco a poco le guío a la persona a descubrir su propio estilo en la relación con los demás. Questo se trabaja muy bien cuando estamos base en un plano obsesivo paranoico, pero no cuando tenemos una paranoia estructurada. Porque si yo tengo la certeza que el otro me va a rechazar, mi solución intentada ya no será esforzarme, sino será defenderme anticipadamente. ¿No? Imaginemos que tenemos, ahora nosotros estamos en internet, pero si fuera un día de formación, ¿no? En presencia, imaginemos que yo entro en este grupo de formación y estoy convencida de que los demás me van a rechazar. Por lo tanto, no puedo luchar porque ya la batalla está perdida. ¿Cómo entraré? De manera defensiva, con una actitud defensiva, que significa con la mirada baja, sin ponerme en relación con nadie, sin mirar a los demás en los ojos, por miedo a leer en sus ojos el rechazo, me pondré a un lado del aula, no hablaré con quien está al lado, en la pausa café no iré con los demás. Y claro, toda esta actitud defensiva le comunica a los demás que yo no quiero ser alguien que participa, que me tiene que dejar al lado. Y claro que esto hace que mi profecía de no ser, de ser rechazado se autocumpla. El miedo al rechazo es el miedo que más poder tiene de desarrollar una profecía que se autocumple, porque todo lo que yo hago con la idea de que tengo que defenderme del rechazo, al final me provoca el rechazo. Y claro que esto no podemos explicárselo en una primera sesión a un paciente si tiene paranoia, porque la paranoia tiene certeza. Si le explicáramos esto, sería ir en contra de su percepción, que con un paranoico es la última cosa que tenemos que hacer al principio. Entonces tenemos que aceptar su percepción de la realidad, o sea, la idea de que los demás de alguna forma son enemigos, y trabajar sobre estudiar cómo funcionan esos enemigos. Entonces, si yo puedo pedirle a la persona, vale, vamos a ver si este rechazo viene de manera igual por parte de todos o hay niveles diferentes. Podrías descubrir que hay personas más rechazantes o más juzgantes o menos. Y por lo tanto le pido que haga esta observación mientras esté en relación con las personas. Si siente el miedo al rechazo, tienes que buscar todas las señales objetivas e inequivocables que le hacen decir que el otro lo está rechazando. Y vamos a ver que descubre si son todos enemigos, si son todos al mismo nivel. Esta prescripción, que se llama la búsqueda de la confirmación contradictoria, nos sirve para invertir la tendencia de la persona, porque si tiene que buscar señales, ahora tendrá que, en primer lugar, que subir la mirada y mirar a los demás. Y si miro a los demás, tengo que salir de mi mirada hacia adentro, que es la que me sigue diciendo que los demás me están rechazando. Y haciendo eso y buscando las señales, en la mayoría de los casos puedo descubrir que en realidad no hay señales de rechazo. A veces cuando la persona me lleva señales, lo vamos explorando juntos, ¿no? Recuerdo una persona que me decía, sí, he visto a una persona
que no me ha, he ido al trabajo y esta persona no me ha saludado, entonces es un rechazo, ¿no? Y ahí se tiene que trabajar para flexibilizar la percepción paranoica. Y por lo tanto podría preguntarle, ¿vale? ¿Y tú piensas que esto es una señal objetiva del hecho que el otro te está rechazando? ¿O podría tener otra razón? Y poco a poco en la sesión vamos analizando que quizás la persona estaba pensando en otra cosa, o no te ha visto, o estaba ensimismada. O sea, no le digo que no es así, porque el tema que no sabemos porque la persona no la ha saludado, pero vamos a valorar el nivel de objetividad de la señal. Y esta maniobra es muy útil cuando tenemos paranoias y sobre todo miedo al rechazo. Entonces, hemos visto la tipología de miedo relacionado al juez exterior. Las últimas dos están más relacionadas a un juez interno. Y la principal es el miedo a la inadecuación, o la podemos llamar la síndrome del impostor, porque normalmente ahora se utiliza mucho en Italia, no sé en España, sí también esta palabra. ¿Cuál es la percepción de estas personas? Que no se sienten nunca completamente adecuados, hasta llegar a sentirse verdaderos impostores. Es la situación que más encontramos en personas muy capaces, que los demás vean como personas verdaderamente hábiles, pero que no importa cuánto éxito consigan, siempre se sienten que no ha sido por su habilidad. Es como decir, si tengo un éxito, eso vale 0 porque he tenido suerte, no era tan difícil la prueba, y si he fracasado en algo, esto vale 2. En esta cuenta siempre el resultado es que yo no soy completamente adecuado o soy un impostor. ¿Y cómo se mantiene esta percepción? Hay diferentes mecanismos. En primer lugar, hay digamos que es como si la persona viviera un juez inquisidor. Yo utilizo mucho la imagen del inquisidor y le digo a la persona, vale, en tu situación es como si me hace recordar el aforismo de Nietzsche. Nietzsche decía que hay 2 tipologías de personas. Las primeras en relación a su seguridad personal, a la confianza en sí mismos. Las primeras personas son las que nacen con la confianza en sí mismo, como si fuera un don del cielo. Y claro, desde el punto de vista de Nietzsche son tontos porque no se ven realmente por lo que son. La segunda categoría de la persona son las personas que viven con un escépticos dentro de ellos. Y no importa cuánto se empeñen, los resultados que obtengan, este escéptico está siempre ahí y sigue poniendo en duda sus resultados. Y normalmente le digo, vale, ya sabemos en cuál de las 2 categorías quedas tú. No podemos, claro que este escéptico interior podría ser como si fuera un coach, alguien que nos ayuda a mejorarnos. Pero la versión positiva es alguien que nos dice, lo has hecho bien, pero tienes que hacerlo mejor. La situación cuál es que en tu caso este juez se ha convertido en un inquisidor. El inquisidor te dice que siempre eres inadecuado, que no lo has hecho perfecto como habría tenido que hacerlo, o que sí lo ha hecho bien porque has tenido suerte, o no porque era demasiado fácil, lo tenía que hacer. Para el inquisidor nunca es, vale, lo has hecho bien. Y quien tiene este inquisidor muchas veces tiene el guión del perfeccionismo. Porque como este inquisidor nos sigue diciendo que no lo ha hecho bien,
la solución intentada principal es el hipercontrol y el perfeccionismo. Son personas que tienen que controlarlo todo, hacerlo todo perfecto, que no pueden aceptar tampoco pequeños errores, porque el pequeño error sería una señal de fracaso. Entonces, en estos casos, tenemos un guión que en lo éxito exterior funciona muy bien, el perfeccionismo, pero empeora la percepción de ser un impostor. Es muy interesante porque esta persona sigue mejorando a sí misma porque se sienten inseguros y con esto se relaciona a una mejoría de su nivel laboral y al hecho de que suben las expectativas de la persona alrededor. Y cuanto más las expectativas suben, más la persona siente que es un impostor. Por lo tanto, ¿qué hace? Perfecciona, se empeña, trabaja, estudia y mejora. Y las expectativas de los demás suben. Esta es la trampa, porque cuanto más la persona sube en su nivel, más sube el miedo también. Entonces, en este caso, hay otras soluciones intentadas también, pero tenemos que desbloquear en primer lugar el perfeccionismo. O sea, hacerle descubrir qué pasa si aceptan controlar un poco menos, dejar una pequeña cosa no controlada o inserir un pequeño error en lo que hacen. Pero a poco tenemos que hacerle sentir que este perfeccionismo no solo no funciona, sino es peligroso. Porque ¿cuál es la trampa? Que si yo sigo y con el hipercontrol, llegará un momento en el que hay riesgo de que yo pierda el control. Porque cuando las cosas que tengo que controlar para sentirme capaz son demasiadas, por cansancio y porque nuestros recursos no son infinitos, al final me encontraré que no consigo controlarlo todo. Y hay riesgo de que cometer un error que no es tan pequeño. Y a través de estas imágenes, este miedo, empezar a trabajar sobre el perfeccionismo. Pero esto normalmente no es suficiente, porque cuando hay el inquisidor, es como si hubiera un diálogo interior entre la persona y su inquisidor interno. Porque claro que la persona, desde un punto de vista racional, intenta tranquilizarse. Cuando el inquisidor le dice, vale, sí, tu conferencia ha ido bien, pero solo porque no te han preguntado cosas difíciles, o te dice, no ha ido tan bien porque te has olvidado decir esto y esto, la persona intenta decirse, pero no, me han dicho que ha ido bien. Pero con este diálogo, el inquisidor toma fuerza. Porque es como si el hecho de dialogar con él le diera un valor, una importancia. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Interrumpir este diálogo y darle al inquisidor un espacio suyo. La prescripción que yo utilizo y que de verdad funciona verdaderamente bien es esta. Le pido a la persona todas las mañanas de crear un espacio en que darle como si fuera un púlpito al inquisidor. Toman un papel y un bolígrafo y le pide al inquisidor que le diga todas las cosas peores que tiene que decir. Y se ponen allí como si estuvieran escuchando a alguien en un púlpito que está haciendo un monólogo y toman notas de todas las cosas terribles que el inquisidor dice. Por el tiempo necesario. Cuando el inquisidor acaba, le digo, agradece a tu inquisidor porque está haciendo su trabajo de inquisidor, cierras tu cuaderno y empieza tu día. Si el inquisidor volviera a decir algo durante el día, hay que decirle, ahora no, tienes tu espacio mañana por la mañana.
si sigue haciéndolo, llévatelo como si fuera una banda sonora, llévatelo contigo, pero sin contestar, porque él se alimenta del diálogo. Con esta prescripción obtenemos varias cosas muy interesantes. En primer lugar, le damos un espacio a esta parte de la persona al que le damos un nombre, y esto es muy importante porque la persona empieza a tomar distancia. No es ella que si dice su inquisidor. Por lo tanto, damos un espacio a esta parte de la persona que hemos llamado inquisidor para que pueda expresarse, pero sin el contraste del diálogo. Haciéndolo por la mañana, liberamos todo el día de esta presencia. Y la persona liberada de esta presencia trabaja mejor, se siente mejor, consigue mejor disminuir su control. Y a poco lo interesante es que durante los días me dicen, vale, decía siempre las mismas cosas y al final me he aburrido yo y se ha aburrido él también y al final casi no decía nada. Hemos dado un espacio a esta parte y trabajando también sobre las otras soluciones intentadas, vamos a, yo le digo siempre, a convertir tu inquisidor en tu escéptico coach, porque una parte de ti que te haga sentir que puedes mejorar es una parte de crecimiento fantástico, vamos a utilizarlo, pero quitándole el lado del inquisidor. Eso yo lo veo siempre más y muchas veces es interesante porque lo veo en los cursos de formación, o sea, en personas que tienen todas las capacidades y recursos para ser personas de éxito, pero por eso tienen el inquisidor interior. El último miedo es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso puede ser algo que se relaciona también a los demás. Tengo miedo a fracasar frente a los demás y desde este punto de vista puede ser una categoría del miedo al juicio, pero muchas veces el miedo a fracasar es relacionado a mis expectativas personales. O sea, el miedo, yo tengo miedo a no estar a la altura de mis expectativas. Y eso puede ser algo que yo vivo desde siempre o puede ser el efecto de fracasos que he vivido en mi vida. Son dos categorías muy diferentes. En la primera son las personas que tienen miedo al fracaso y por lo tanto evitan las pruebas. Podemos decir que mantiene su listón siempre bajo. Nadie lo sabe porque a los ojos de los demás son personas que hacen lo que tienen que hacer, trabajan, pero cuando hablas con ellas te dicen, por ejemplo, yo he elegido una facultad más sencilla porque tenía miedo de no ser capaz de hacer algo que me gustaba más, listón bajo. O en el trabajo sigo haciendo más o menos siempre las mismas cosas porque tengo miedo a subir la dificultad de lo que tengo que hacer, el listón bajo. Y son personas que a veces llegan a terapia con un sentimiento de insatisfacción en la vida o de depresión y son personas para las que vale la idea si no vinco, si no gano, no juego. O sea, son personas que no aceptan prueba si no están seguras de que la saben superar. Y eso es terrible. Se ve muchas veces en los niños también y en los jóvenes y en los adolescentes. Lo que empiezan a hacer algo, por ejemplo, un deporte, y si no le viene bien, así al principio lo dejan, porque no están capaces de gestionar la frustración de no ser capaces a partir del primer momento. Y por lo tanto se estructura el guión. Yo si no gano, no juego, pero al final es lo que le decimos también a estas personas, si no juegas, no puedes ganar. Son las personas que tienes que aprender que se gana si
se puede ganar solo si se acepta a pasar a través de fracasos. Todo lo que hemos aprendido en nuestra vida lo hemos aprendido cayendo y volviendo a alzarnos, como se dice, a ponernos de pie, ¿no? Cuando hemos aprendido a conducir, conduciendo mal al principio. Todo lo que hemos aprendido ha necesitado aceptar cometer errores. No se puede aprender nada bien. Y estas son las situaciones en las que si conseguimos trabajar con adolescentes o jovencitos, tenemos el tiempo para recuperar esto, para que acepten empujarse en la prueba. Cuando la persona llega y es ya un poco mayor, ahí hay el luto de lo que habría podido ser y no ha sido. Tenemos los remordimientos. La persona que dice no he estudiado por miedo a no ser a la altura o no he aceptado hacer, y claro que en este momento son cosas que no puedo volver atrás y recuperar. Muchas veces en los remordimientos hay el miedo al fracaso y allí se trabaja más como si fuera un luto. Ahora hay que aceptar que no puedo cambiar el pasado, pero vale, podemos empezar a partir de ahora a aceptar jugar y perder hasta llegar a jugar y ganar. La otra posibilidad con el miedo al fracaso, y con eso me paro porque dejamos espacio a las preguntas, es las personas que en realidad no tenían miedo al fracaso, luego le ha pasado un fracaso real o algo que ellos han percibido como un fracaso, pero como todo lo que percibimos existe, nos da igual, y a partir de allí tienen miedo a fracasar otra vez. La diferencia en este caso es que si quien tiene miedo al fracaso pero nunca ha fracasado, se tiene que trabajar sobre el miedo, cuando hayan fracasado tenemos que trabajar sobre el dolor, porque el fracaso es una herida y yo la herida tengo que cuidarla y sanarla hasta que se convierta en una cicatriz. Por lo tanto, cuando el miedo al fracaso es una reacción a un fracaso verdaderamente vivido, que puede ser en ámbito laboral, puede ser en ámbito sentimental, por ejemplo. Personas que han vivido una separación muy dramática y que no consiguen volver a ponerse en juego en la vida sentimental. O personas que han vivido que han sido despedidos en el trabajo y no consiguen enfrentarse a un coloquio de trabajo que antes le venía muy bien. En este caso, antes de trabajar el miedo, siempre tenemos que trabajar el tema del dolor, porque si no ayudamos a la persona a sanar la herida y a transformarla en cicatriz, no podemos trabajar sobre el fracaso. En este caso tenemos varias maniobras escritas que nos ayudan. Cuando hablamos de dolor, normalmente la idea es que la persona tiene que aceptar atravesar el túnel del dolor para poder salir del túnel del dolor. Entonces se utilizan varias maniobras para ayudarla. Muchas de estas son relacionadas a la escritura de lo que le ha pasado, los fracasos que ha vivido, todo lo que la persona sí siente que está en la herida sangrando. Cuando se haya cicatrizada la herida, entonces podemos empezar a trabajar más sobre el miedo al fracaso. Vale, entonces espero haberle dado una panorámica de las 6 tipologías de miedos a no estar a la altura, y creo que ahora lo más interesante es interactuar, porque vale, me estoy cansando yo de hablar solo yo, y interactuar, si hay preguntas, dudas, todo lo que le parezca bien para interactuar sobre este tema. Muy bien, muchas gracias, Roberta. Realmente ha sido
una conferencia muy útil, muy amena y muy interesante y creo que muy clarificadora también, ¿no? Porque hemos podido tener, ¿no? Realmente, ¿no? Todos los puntos, todos los miedos que aparecen y además hemos tenido el regalo, ¿no? De que nos has dado incluso toda una serie de prescripciones que podemos empezar a aplicar en consulta desde ya. O sea que muy agradecidos. Entonces, si te parece, vamos a empezar con algunas preguntas que vamos teniendo por aquí. Vemos que nos llega la pregunta en la que nos dicen si has notado algunas diferencias en el miedo a no estar a la altura según la edad de las personas, el sexo o el contexto cultural o socioeconómico. ¿Qué nos Vale. dirías? Vale, esto es interesante porque el miedo a no estar a la altura es democrático. Le da igual todos esos aspectos, o sea, no hay diferencias entre diferentes niveles de cultura o diferentes edades, o sexos, lo que puede cambiar es la tipología, es la tipología. Por ejemplo, el miedo a la, digamos, a no estar a la altura, el síndrome del impostor es más presente en personas de un nivel cultural y, digamos, laboral alto, porque claro que ahí tenemos ese círculo, ¿no? Más me empeño, más obtengo éxito, más me siento inadecuado. Mientras otros tipos de miedos pueden encajar mejor en otros tipos de situaciones. Pero el miedo a no estar a la altura de verdad lo encuentro en cualquier situación. Y eso es lo que me golpeó mucho y eso que decidí, vale, investigar mejor este tema. Luego, como hemos dicho antes, por ejemplo, tenemos situaciones en las que se encuentra más guiones femenino, como en el guión de la prostitución relacional, o masculino, como en el miedo al rechazo sentimental. Aunque nuestra sociedad se esté evolucionando mucho, sigo viendo que estos guiones se mantienen bastante parecidos. O sea, es como si a la evolución cultural que estamos viviendo, ¿no? En relación también a muchas parejas homosexuales, algunas, digamos, por lo menos aquí en Italia, algunas percepciones de lo que que es ser una chica deseable, un chico deseable, se mantienen bastante parecido a lo que era hace 30 años. Eso me parece interesante porque es como si los miedos no siguieran de manera rápida los cambios culturales, ¿no? Pero eso vale, es una percepción que estoy teniendo. Poco a poco sabemos que todo se evoluciona con la cultura y de hecho, antes aprovecho de esta pregunta por algo que no he comentado, el hecho de que todo el tema de las redes sociales ha empujado muchísimo a los miedos a no estar a la altura. Porque claro que las redes sociales sobre todo son algo que no solo nos hace sentir expuestos a los demás, sino que nos da la idea de que los demás son realmente lo que nos vemos en las redes sociales. O sea, yo no solo me puedo sentir empujada a poner en mi red social cuando estoy en la cena perfecta con el vino maravilloso, en el lugar maravilloso, en la playa, ¿no? Sino que pienso que lo que veo en los demás sea exactamente así. Y eso es interesante porque estamos viviendo en una situación en la que pensamos que los demás tienen verdaderamente aquella vida maravillosa que la que ponen las redes sociales. Y esto puede aumentar nuestra percepción de inadecuación, porque no nos damos cuenta de que nadie pone en Facebook una foto en la que ha salido mal,
o escribe hoy en el trabajo he cometido un error, o sea, ¿no? Todo lo que es normal. Y esta idea nos hace sentir siempre menos adecuado. Y esto sí que lo veo como evolución. Quien utiliza mucho las redes sociales tiene una presión mayor de quien no la utiliza. Eso sí podría ser una diferencia interesante. Muy bien. Muy bien, entonces vemos aquí también que en relación a esto nos preguntan que cuando aparece el miedo al rechazo y a veces aparece en edades tempranas, tipo entre los 10 12 años, si estas maniobras que has podido mencionar necesitan poderse adaptar al tipo de edad o ¿qué nos aconsejarías, Roberta? Sí, vale. Cuando se trabaja, allora, a partir de la adolescencia, sí, pero cuando se habla de niños, ahí la cosa más importante es saber cómo está tratando este miedo los padres, porque los padres son los modelos principales para los hijos. Entonces se tiene que intervenir sobre sus soluciones intentadas. Por lo tanto, se dan indicaciones a los padres. En este caso, por ejemplo, es muy importante que los padres, por un lado, comuniquen al hijo que no se puede gustar a todos. Esto para mí es un aprendizaje que todos tendríamos que hacer. Al final del libro yo he puesto un decálogo, ¿no? Sobre todas las cosas que para mí son importantes para superar los miedos a no estar a la altura, y uno es no se puede gustar a todos. Porque si nosotros pensamos que tenemos que gustar a todos, caemos en la trampa del miedo de la popularidad, del hecho de que nos convertimos en, ¿cómo se dice?, en ostaggi, estamos atrapados Rehenes. en rehenes de la gente. Por lo tanto, por un lado, los padres tienen que decirle al hijo, vale, no puedes gustar a todos, por el otro, guiarles a aprender habilidades sociales para gustar a los demás. O sea, no puedo gustar a todos, pero tengo que aprender cómo relacionarme. Por ejemplo, un poco lo que se hace en terapia también, saludar, preguntar algo, ¿no? Seleccionar las personas. Entonces, allí es un trabajo, digamos, más de educación a las habilidades sociales que no de terapia, a menos que el niño no haya desarrollado ya un trastorno, ¿no? Pero lo importante es que se trabaja a través de los padres, que son los terapeutas principales para los hijos, son ellos que podemos guiar a ayudar a los hijos. Muy bien, muy bien. Te preguntan también por aquí, cuando has hablado en relación a tener que elaborar un dolor, ¿no? Un luto, ¿no? En esas ocasiones en las que realmente, ¿no? Ha habido un fracaso. Eh, mm, Preguntan si recomendarías, ¿no? Alguna prescripción en particular, ¿no? Porque hablabas de poder elaborar, ¿no? A través de la escritura, o hay alguna sugerencia más para poder elaborar ese tipo de dolor en relación Sí, al fracaso. vale. Cuando hablamos de un fracaso, normalmente se utiliza una prescripción que se llama la crónica de los desastres padecidos o realizados. ¿No? Si son fracaso, a veces yo vivo el fracaso como si sea algo que yo he creado, a veces tengo la sensación de que se ha creado por otra persona o las dos, ¿no? Por ejemplo, si me han licenciado, yo puedo vivir al mismo tiempo un sentimiento de inadecuación porque me he sentido no a la altura, pero al mismo tiempo una percepción de injusticia porque pienso que no habrían tenido que despedirme. Entonces, en este caso, le pedimos a la persona que cada día
escriba como si fuera una novela todo lo que ha ocurrido. O sea, que había pasado, si había cometido un error, cómo le dijeron que lo iban a despedir. O sea, todos los días coger el cuaderno y ponerse ahí escribiendo, como sacando emociones, sensaciones, pero como si fuera una crónica de los desastres padecidos, realizados. Y la imagen de los desastres a veces la utilizamos como si la persona estuviera sentada sobre los escombros de los desastres que han pasado y cada día tiene que coger un escombro, describirlo y dejarlo al lado. La escritura es una maniobra muy poderosa en el intervenir en la percepción emocional de todas las emociones y del dolor en particular. Hay muchísimos estudios, investigaciones sobre las redes neurales que nos dicen que el hecho de describir y escribir cosas que nos han pasado desde un punto de vista emocional ayuda a poner en la memoria a largo plazo los hechos que siguen molestándose en el presente. Desde este punto de vista utilizamos maniobras escritas también para el trastorno de estrés postraumáticos, que digamos es el ejemplo principal de cuando algo en el pasado sigue interviniendo en mi presente. Por lo tanto, todas las veces que tenemos emociones del pasado que siguen invadiendo el presente, el hecho de guiar a la persona a escribirla como si fuera una narración es una maniobra muy útil para disminuir la intensidad emocional y al mismo tiempo para crear a veces un cambio de percepción de lo que ha pasado. Que significa que muchas veces la persona que vuelve después de haber escrito toda la historia nos dice que se ha dado cuenta de algo diferente que hasta ahora no había visto. Por ejemplo, personas que dicen yo me culpaba a mí mismo de todo, pero escribiendo me he dado cuenta de que no era toda culpa mía, que ha habido un rol de otra persona. Ho descubierto que este fracaso no ha sido un fracaso tan grande como al principio me había parecido. Es muy interesante porque el escribir permite como efecto, no es un desahogo emocional, es una reelaboración emocional. Es muy diferente. Porque a veces se piensa, vale, me desahogo. No, no es un desahogo. Paso a través escribiendo a los recuerdos que me hacen sufrir y pasando a través reestructuro la percepción de estos hechos. Por lo tanto, cuando hay dolor, la escritura se utiliza muchísimas veces. También con Muy, la rabia y dolor. muy bien. Y aparece aquí otra pregunta, porque muchas veces en consulta, ¿no? O sea, digamos que ese miedo de no estar a la altura, el síndrome del impostor, es algo que creo que nos encontramos cada día, ¿no? En terapia. Y yo me pregunto cuando realmente en algunas ocasiones aparecen algunas personas que sí que son impostores, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de intrusismo profesional, ¿no? Y entonces hablan de ese miedo a no estar a la altura. ¿Cómo lo abordarías en sesión, ¿no? Cuando a Esto es muy veces... interesante, Esther, porque a veces hay personas que te dicen que tengo miedo a no estar a la altura porque no están a la altura. Vale, yo se lo digo así. O sea, yo, claro que no de manera, pero le digo, no, parafraseando lo que me dicen, le digo, vale, entonces tú no te sientes a la altura porque de hecho no está consiguiendo hacer estas cosas, ¿no? ¿Por qué tendrías que sentirte a la altura?
Eso, ¿sabes con qué me pasa muchísimas veces? Con las personas, muchas veces con los jóvenes que acaban su recorrido universitario y tienen que empezar un trabajo, ¿no? Y llegan y me dicen, ah, me siento muy inseguro, si yo tengo la síndrome del impostor, porque pienso que no estoy a la altura, porque y yo les digo, vale, no, tú tienes razón a estar inseguro, porque ¿cómo puedes sentirte seguro que tienes que hacer algo que nunca has hecho en tu vida? Tú puedes estar seguro de tu capacidad como estudiante, porque hasta ahora ha sido lo que has tenido que hacer. Pero si tú te sintieras seguro antes de empezar a hacer algo, estarías loco, le digo. Solo un loco se siente seguro de saber hacer algo que nunca has hecho en tu vida. Hay que mantener la inseguridad sana que te ayuda a enfrentarte a este cambio de vida de manera adecuada, que significa, ¿no? Que irás ahí con la idea de que no puedes saberlo ya todo, aceptando tener que aprender, aceptando poder fracasar, pero poniéndote en juego para hacerlo. Y eso es interesante porque esta idea de que una persona segura siempre tiene que estar segura es otra trampa de expectativa que yo veo. O sea, yo tengo que sentirme segura siempre. Pero ¿cómo puedo sentirme segura siempre? Si es la primera vez o son las primeras veces que hago algo, yo puedo confiar en mi capacidad de enfrentarme a las novedades, es decir, me ha pasado muchas veces, pero no puedo tener una seguridad total. Sería una actitud que al final hay riesgo de que me haga fracasar, porque si yo me siento segura, no me preparo, no pongo atención, entonces sería hacer algo inadecuado. Por lo tanto, le digo, tienes razón, tú tienes razón a sentirte inseguro. En este momento no eres un impostor, porque para ser un impostor se necesita haber demostrado en hechos objetivos saber hacer algo y tener éxito real. Si no lo tienes, no eres un impostor, eres una persona que tienes que construirte la seguridad a través de la experiencia concreta. Fantástico. Y mira, acabamos creo ya con una última pregunta. Espero haberlo entendido bien, porque nos preguntan si en el caso, ¿no? Que hay personas, ¿no? Que hablan, imagino que debe tener muy en cuenta, ¿no? Cuando alguien hace referencia, ¿no? Como que crea su marca personal, ¿no? Sobre todo imagino en redes sociales. Y dice que prefiere permanecer, ¿no? En el personaje y que no siente, ¿no? Ese síndrome impostor en el personaje, pero que en su yo auténtico sí que lo siente más, ¿no? Cuando hay esa división, ¿cómo Claro. se eh, resolvería? ¿O qué idea nos das ya para acabar? Vale, eso depende. O sea, si mi personaje es demasiado lejos de lo que soy yo tengo que aceptar ponerme en juego con mis características. Pero a veces este personaje tiene algo que quizás yo podría desarrollar. Entonces podría empezar a quitar algo, a tomar algo del personaje e introducirlo en mi vida real. ¿Mm? Y introducir un poco de mi verdadero yo en el personaje, o sea, a poco contaminación. Pero claro que esta pregunta abre a escenarios muy diferentes, porque yo puedo tener una persona que vive solo una vida virtual y es un trastorno grave, o puedo tener una persona que tiene, digamos, su vida real, pero no, con un poco de mejoría, digamos, en lo que muestra en la vida en las redes sociales. Pero lo ideal sería que se pudiera traer la vida real, lo bueno del virtual y no vivir solo en el virtual, que es el peligro mayor que tenemos en este momento. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Roberta, toda
la sabiduría que nos has transmitido, ¿no? Desde los comentarios, ¿no? Todo el mundo nos agradece mucho tu intervención. Y bueno, y creo que, como hemos dicho al principio, no vamos a parar de aprender, ¿no? De todas las cosas que nos transmites y quedamos siempre a la expectativa de todas las formaciones que ofreces. De hecho, este fin de semana muchos de Vale. nosotros estamos con ganas de venir Vale, a vale, me verte. alegra mucho que este fin de semana vamos a hablar de la rabia, la cuestión de la rabia, y contigo, Esther, nos vemos allí y quizás con Sí, otra persona, Cristina, seguro, nos vamos sí, a ver. La cosa que me hacía sonreír, ¿no? Que yo mañana tengo vuelo hacia Barcelona, ¿no? Y esta noche hemos estado conectados en la página web, sí, pero vale, nos vemos en presencia el sábado. Y sí, quiero agradecerle al Colegio de los Psicólogos para esta oportunidad sí. y a ti, a Cristina y a todas Muchas las gracias. personas que han participado y vale, espero veros todos presto en presencia. ¿Mm? Muchísimas gracias, Roberta.